Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una breve reseña de los aspectos fundamentales de la imagen mamográfica, de la radiografía de mama, su fundamento y luego su origen histórico en la radiología. Como este proceso es altamente complejo, fíjense que la mamografía es la única técnica de diagnóstico radiológico que tiene un equipo específico para eso. No existen otros tipos de estudios radiológicos la necesidad de tener un equipo simplemente para ese tipo de estudio. Esto es por la complejidad que la imagen mamográfica tiene y por supuesto no está compuesta por un solo aspecto, sino se logra la imagen gracias a una cadena de imagen desde el comienzo de la generación de rayos X, la obtención de la imagen y demás, hasta el logro final, que es, sin dudas, tener un diagnóstico mamario. Básicamente esa cadena está compuesta por los fundamentales eslabones que podríamos definir como la fuente de rayos X, que va a ser en este caso el equipo de rayos X con su complejidad. Una etapa fundamental es el posicionamiento del paciente y la técnica radiológica que se le aplique. Esto es una tarea fundamental del técnico radiólogo, posicionar al paciente en el lugar correcto con la compresión y luego elegir los parámetros de exposición a acordes para lograr el mejor resultado. Sin dudas, sigue en la cadena el detector que recibe esta radiación y que entonces se convierte fundamentalmente después en una imagen, pero en el detector afectan otros aspectos como son grillas antidifusoras o el colimado de la radiación para evitar radiaciones secundarias que afecten negativamente a la imagen. Estas imágenes obtenidas van a ser luego procesadas. En el pasado, con películas convencionales, estaba el procesado químico. Hoy día el detector digital no elimina el procesado porque lo hace digitalmente. Hay un postproceso siempre aplicándose sobre esta información digital recién recaudada que hace que la imagen sea ideal para luego su diagnóstico. Y luego, claro, está la etapa final donde se expone esa imagen y se logra visualizarla. La visualización no es simple también, requiere monitores especiales para diagnóstico mamario o también films específicos para imprimir películas de mamografía. Recién allí el profesional dedicado al diagnóstico puede realizar su trabajo y lograr de esta manera emitir un diagnóstico mamario. Todos estos eslabones tienen su peso, pero sinceramente no son prescindibles ninguno de ellos para la calidad final. Los factores que afectan a la calidad están claros, tienen que ver con el contraste de esa imagen. El contraste es un índice de separación de tonos de grises. Como estamos trabajando en una zona donde la mayoría, prácticamente toda la masa es homogénea en cuanto a su densidad másica, la verdad es que la capacidad del equipo en discriminar estas pequeñas variaciones logra entonces mostrar estructuras que luego serán útiles para el diagnóstico. Sin dudas tenemos que lograr que la radiación logre una buena penetración. A mayor penetración de radiación, mejor es la información que tenemos, evitando por otro lado la dispersión de esos rayos, porque las radiaciones secundarias dispersas afectan a la imagen. Hay casos en donde aparecen borrosidades en la imagen que pueden estar debidas a, por ejemplo, movimiento del paciente, movimientos involuntarios, latidos, temblores, etcétera, que obviamente el técnico tiene que estar activamente evitándolos, previendo que esto pueda ocurrir. Otros aspectos que pueden llevar a la borrosidad son cuestiones geométricas. Si el equipo de rayos X tiene un punto focal demasiado grande o está demasiado cerca de la fuente de detección, esto va a afectar sin duda como una borrosidad. Y por otro lado también el tamaño de píxel. Hoy día con las imágenes digitales, a mayor tamaño de píxel, menor es la definición. Se definen otros aspectos de calidad como son el ruido, que
llamado así ruido se refiere a borrosidades debidas a exposiciones incorrectas. Si de repente utilizamos una radiación no ideal para ese tipo de tejido, vamos a obtener efectos fotográficos que van a hacer deteriorar la calidad de la imagen. Y obviamente si estamos utilizando un postprocesado no adecuado para mamografía, el postprocesado digital quiero decir. Aparecen también aspectos que pueden afectar a la calidad, como son artefactos externos, efectos que en la imagen van a producir daño, que pueden ser, bueno, mala preparación del paciente, no previsión de que pudiera haber materiales externos o ajenos a la imagen al momento de tomar la película. La fuente de rayos X es sin duda muy importante. Allí aparece el mamógrafo principalmente. El mamógrafo que nosotros conocemos viene desarrollándose desde tanto tiempo, desde hace más de 100 años, gracias a los primeros investigadores médicos que tuvieron la visión de estudiar en aquel momento radiografías realizadas sobre mastectomías, es decir, tomando solamente el tejido, fue radiografiado y estudiado patológicamente y entonces determinaron que había una relación entre la imagen y la patología. Esto lo realizó el doctor Solomon allí por los años 1913, en donde él realizó más de 1000 estudios y llevó así a una conclusión de que había una relación directa. Más adelante en el tiempo, hacia mediados del siglo XX, tenemos el caso del doctor Le Borgne de Montevideo, Uruguay, que implementó un sistema específico para sacar radiografías mamarias. Gracias a su investigación se tuvieron algunos avances en este sentido y esto fue continuado después por científicos y médicos en Europa, en Francia, por ejemplo, el doctor Gross fue quien desarrolló más activamente el equipo mamográfico como un equipo específico para mamografía. Todo esto llevó a sentar las bases y luego, por medio de estudios contrastados de pacientes sanos, se llegó a la conclusión de que la radiografía podía servir como un método de determinación de cáncer de mama en pacientes sanos. Hay experiencias de radiografías de más de 3000 pacientes donde se tomaron pacientes sin síntomas y perfectamente clínicamente sanos, en donde se determinó que de ese lote de pacientes por radiografías solamente se encontraron hasta 230 casos de cáncer de mama incipientes. Esto fue el puntapié inicial de llevar adelante los procesos de mamografía como un screening preventivo del cáncer de mama. Siempre esto ha sido mejorado desde aquella época hasta ahora, llevamos más de 50 años donde los equipos han ido mejorando en el tamaño focal, en su geometría, en su automatismo. La técnica es cada día más sofisticada y se obtienen cada vez mejores resultados gracias a la utilización de ánodos específicos como el ánodo de molibdeno, que nos entrega una radiación característica muy adecuada para el estudio mamográfico, la mejoría en el sistema de compresión, que es fundamental para uniformizar el espesor de la mama al momento de la radiografía y además lograr que la radiografía represente específicamente esas diferencias de grises que se está pretendiendo. Este aspecto de la compresión es uno de los aspectos negativos de la mamografía que ha sido tan discutida y que reacciona sobre el confort del paciente, pero hay estudios largamente estudiados en donde se demuestra que el contraste es idealizado por medio de la compresión y que la compresión no debe llegar a ser dolorosa en el paciente. Entre 9 a 20 kilos por centímetro cuadrado son lo que se aplica en general. Los equipos tienen dispositivos automáticos que prevén no superar esas marcas. Así, de esta manera se logra optimizar la imagen y uniformizarla. El posicionamiento es algo también de trabajo específico del técnico, por eso el paciente se va a encontrar con una persona especialista en imágenes mamarias. No son técnicos que realicen otro tipo de estudios en general,
porque ese trabajo debe ser eh, adecuado para la óptima colocación del paciente sobre el equipo. Bueno, esto es todo por ahora. Esto es lo que podemos decir sobre los mamógrafos y su método de obtención de la imagen, más allá de lo que el médico después realice después de obtener su diagnóstico, que continúa con otras especialidades.